Hola, soy la doctora Beatriz Jiménez Cadilla y soy exalumna de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Wisconsin-Madison. Hoy estaré hablando sobre los medicamentos comúnmente utilizados para tratar enfermedades crónicas, pero es importante mencionar que el término en inglés Community Health Worker es el equivalente a lo que nosotros en muchos países de Latinoamérica llamamos promotores de salud. Por ende, estaré utilizando el término promotores de salud a través de la presentación, pero sepa usted que es intercambiable. Quisiera mencionar que el contenido de esta presentación se debe utilizar como herramienta para asistir a los promotores de salud a la hora de identificar medicamentos utilizados comúnmente en la comunidad, además de promover la adherencia y el uso seguro de medicamentos. Por lo tanto, la información en esta presentación no debe ser utilizada como el sustituto al juicio clínico que tiene un profesional de salud. Estaremos discutiendo hoy 3 temas en esta presentación, empezando por el uso seguro de medicamentos, luego vamos a hablar de la adherencia y luego vamos a hablar de 6 enfermedades crónicas que más comúnmente afectan la población de Wisconsin y los medicamentos comúnmente utilizados. El uso seguro de medicamentos. Entiendo que los promotores de salud ya han recibido entrenamiento del uso seguro de medicamentos, pero decidí incluir en esta tabla para refrescarles un poquito la memoria. Estas son algunas preguntas que usted como promotor de salud puede utilizar para identificar a aquellos pacientes que no están tomando medicamentos de una manera segura. Las primeras preguntas están relacionadas a cuánto conocimiento tu paciente tiene acerca de sus enfermedades crónicas y los medicamentos que está utilizando para tratarla. Así que sabe para qué está usando cada uno de sus medicamentos, sabe cuándo y cuán frecuentemente debe de estar tomando estos medicamentos. Muchas veces he visto, me atrevo a decir, por lo menos un paciente que veo a diario no sabe para qué está tomando cierto medicamento. Y esto de verdad impacta significativamente la adherencia. También tengo pacientes que tienen sus medicamentos con instrucciones en inglés y los pacientes nada más hablan español. Si no saben leer en inglés, es muy difícil que se vayan a tomar el medicamento como está recetado, pues no tienen las instrucciones ahí mismo disponibles. Así que es importante saber que nadie se va a tomar los medicamentos si no sabe para qué es. La tercera y la última pregunta es relacionada a la adherencia. También hay una pregunta para identificar pacientes que quizás utilizan medicamentos expirados. Así que usted utiliza algún tipo de herramienta o asistencia para recordar tomar los medicamentos. Usted descarta medicamentos expirados o tiene la capacidad para leer y entender etiquetas de medicamentos, incluyendo etiquetas en inglés. Cuando haga visitas a las casas, asegúrese de pedirle a sus clientes o a sus pacientes que te traigan los medicamentos que tienen en la casa, incluyendo todos los medicamentos que en inglés se llaman over the counter o medicamentos que el paciente puede comprar sin tener una receta, como ibuprofeno, acetaminofén, vitamina, gotas de los ojos, gotas de los oídos, etcétera. ¿Cómo usted puede ayudar a promover la adherencia y el uso seguro de medicamentos? Preguntando estas preguntas. Si la persona contesta no a alguna de estas preguntas, refiéralo a un farmacéutico. ¿Cómo un farmacéutico promueve entonces el uso seguro de medicamentos? Una vez usted refiere al cliente al farmacéutico, nosotros vamos a coleccionar el historial de medicamentos y se identifican áreas donde el cliente está desinformado y se educa al cliente. La adherencia.
Adherencia significa tomarse el medicamento de la manera que el doctor la recetó. Por ejemplo, si el doctor receta Tylenol una tableta al día, el paciente se toma una tableta de Tylenol al día. Barreras. Pueden existir muchas razones por las cuales una persona puede no estar tomándose el medicamento según como el doctor lo indicó. La primera puede ser sistema, así que transportación. El paciente tiene una farmacia cerca de su casa o tiene que depender de transportación pública para llegar a una farmacia o tiene que guiar 30 minutos a una farmacia que es la más cercana. Esas son características de barreras de sistema o transportación. La segunda son barreras que tienen que ver con motivación. Así que pueden ser cosas como la persona no entiende por qué necesita tales medicamentos o se preocupa por los efectos secundarios o no conoce sobre los beneficios del medicamento, etc. También la persona puede tener barreras en cuanto a conocimiento. Así que estos son ejemplos son no sabe cómo utilizar la máquina de medirse la presión, así que pues no la utiliza, o no sabe cómo utilizar la máquina para verificarse el azúcar de la sangre, o no entiende las instrucciones de cómo tomarse el medicamento o alguna información pertinente. Otra barrera puede ser memoria. Ejemplos de estos pues es que se le olvida tomarse los medicamentos o necesita tomarse el medicamento varias veces al día, así que se le olvida tomárselo todo el tiempo varias veces al día. Entonces, la última barrera puede ser económica. Y esto es por medicamentos pues que valen mucho dinero o no, la persona no tiene aseguranza o plan médico, así que pues no, como no puede costear los gastos del medicamento, no lo recoge nunca, no se lo toma y el paciente pues no está recibiendo tratamiento para alguna enfermedad crónica que tenga. Esto pasa mucho con diabetes porque las insulinas son bastante caras y si la persona no tiene aseguranza es bien difícil conseguir ayuda económica para poder costear los gastos de una insulina. Una caja de insulina, que eso usualmente a algunas personas le duran como un mes, puede valer hasta $800, $900. ¿Cómo un promotor de salud puede identificar pacientes que tienen problemas con adherencia? Pues puede preguntar estas preguntas que tenemos al frente. La primera es para que un promotor de salud identifique personas que tienen problemas accesando transportación. Así que tiene problemas adquiriendo sus medicamentos, tiene problemas pagando por sus medicamentos. También puede, el promotor de salud puede ayudar a un farmacéutico a identificar pacientes que están teniendo efectos secundarios de un medicamento, así que preguntándole, ¿estás experimentando algún efecto secundario de sus medicamentos? También él puede preguntarle al paciente si está usando más de una farmacia para recoger sus medicamentos, porque muchas veces se le hace difícil al paciente recordarse de que tiene que recoger un medicamento en una farmacia y tiene que recoger otro medicamento en otra farmacia y muchas veces también pasa que el paciente tiene que recoger un medicamento en una farmacia un día y tiene que recoger otro medicamento en la otra farmacia en otro día. Así que es mucho más complicado el proceso y simplemente puede causar que el paciente tenga problemas con adherencia porque se le olvidó recogerla en otro lado, así que tiene que esperarla cuando esté disponible para ir a recogerla a otra farmacia y simplemente son barreras que el paciente puede tener. Así que, ¿cómo usted puede ayudar a promover la adherencia? Preguntándole a estas preguntas y si la persona contesta sí a alguna de estas preguntas, refiéralo a un farmacéutico. ¿Cómo un farmacéutico promueve la adherencia? Pues nosotros nos encargamos de educar y enseñarle al paciente. También ofrecemos sugerencias, le podemos recomendar alternativas o hacer un cambio al medicamento para que ayudar al paciente con adherencia. Por ejemplo, en vez del paciente tomarse un medicamento por la noche, podemos cambiarlo a que el paciente se lo tome por la mañana, que pues se le puede quizás recordar mejor, etcétera. Podemos hacer esos cambios. También ofrecemos servicios en la farmacia que pueden promover
la adherencia, por ejemplo, podemos sincronizar los medicamentos para que el paciente venga a recoger todos los medicamentos, los repetidos de todos los medicamentos en un día, en vez de que vengan varias veces al mes a recoger distintos medicamentos, que eso pues, hace la vida un poquito más complicada. También podemos recomendar empaques de adherencia como lo que ven aquí a mano derecha. Básicamente nosotros cogemos una cajita y ponemos le preparamos los medicamentos al paciente para que se los tome en una semana o en 28 días. Se los preparamos todos. Y podemos hacer esta cajita hasta para medicamentos que el paciente toma 4 veces al día. Así que por la mañana, al mediodía, en la tarde y cuando la persona se va a acostar a dormir. Así que podemos hacer este servicio hasta para pacientes que se toman 4 medicamentos o un medicamento 4 veces al día, etcétera, así. Ahora vamos a hablar de las enfermedades crónicas y los medicamentos comúnmente utilizados. Y empezamos con diabetes. La célula utiliza azúcar como recurso de energía. Así que, ¿de dónde nosotros conseguimos azúcar? Pues el hígado produce azúcar por un mecanismo bioquímico que no voy a explicar ahora mismo, pero es este órgano que usted ve aquí a mano izquierda, el extremo izquierdo, ese órgano que se ve en rojo. Y también conseguimos azúcar de la comida, así que eso está representado por la dona, que es la imagen que tienen a mano izquierda. El azúcar viaja por la sangre y llega a todas las células que tenemos en los tejidos y los órganos del cuerpo. Ahora bien, el azúcar es bien grande y para entrar por la célula tiene una puerta y se necesita una llave para que pueda entrar el azúcar a la puerta, por la puerta a la célula, perdóname. La puerta tiene una cerradura y la única llave que puede abrirla es la insulina. Así que sin la insulina, el azúcar no puede entrar al cuerpo, a la célula, al tejido, a los órganos, etcétera, para que se pueda utilizar como energía. Es importante mencionar que la insulina está presente en la sangre y siempre y viaja por todos los caminos que va el azúcar también, para asegurarse de que haya una llave siempre presente para abrir la puerta y dejar que el azúcar entre. Así que usted puede pensar como de la insulina como bien caballeroso, está siempre abriéndole la puerta al azúcar para que pueda entrar por las células y se pueda utilizar como energía. Así que como ves en esta imagen, si tú no tienes la llave para abrir la puerta, el azúcar no va a poder entrar. Y si no puede entrar, se va a quedar afuera. Y si se queda afuera en la sangre, el azúcar va a estar bien alta en la sangre. Así que el rol de la insulina es dejar que el azúcar entre a las células y se pueda usar como energía. Mucho azúcar en la sangre es bien tóxico para nuestro cuerpo y puede causar serios problemas a corto y a largo plazo. Así que la insulina, pues, ¿de dónde se produce? Se produce en el páncreas y está representado en la mano izquierda, debajo del hígado. El páncreas es el órgano que usted ve aquí en esta foto en amarillo. Ese es el páncreas. Así que, pues, ¿qué es la diabetes entonces? La condición se explica mejor por la analogía de la llave y la cerradura. La persona que tiene diabetes tipo 1 tiene un páncreas que no produce nada de insulina. Así que no hay nada de insulina, significa que el azúcar no puede entrar a las células, punto. Por lo tanto, se queda el azúcar afuera en la sangre, se acumula y llega a niveles tóxicos que hacen que mucho daño al cuerpo. La diabetes tipo 2, pues las personas tienen la insulina, o sea, tienen la llave, pero no puede abrir bien la cerradura porque el cuerpo está como resistente a la insulina. Y el cuerpo no puede usar bien la insulina, por lo tanto el azúcar no puede entrar a las células y se queda en la sangre. Otra vez se acumula hasta niveles tóxicos que hacen daño por todo el cuerpo. Así que son síntomas de la diabetes. Primero nada, quiero hablar sobre lo que es los niveles normales, entre comillas, de azúcar.
Así que normalmente una persona, el azúcar se supone que esté entre 70 a 130 y menos de 180 después de cada comida. Ahora bien, estos son números entre comillas normales porque los proveedores de salud pueden cambiar estos números, estos niveles normales que donde ellos quieren ver al paciente entre medio. Dependiendo de factores específicos del paciente como historial de bajones de azúcar o hipoglucemia severo, o sea, significa que el paciente tiene historial de tener niveles de azúcar bien bajos, bien severos, y pues el doctor no quiere que el paciente tenga esos niveles bien bajos de azúcar con la terapia, así que pues se pone un poquito más flexible y deja que estos niveles de azúcar normales para este paciente en específico sean un poquito más altos y prevenir que el paciente esté tan bajito. También si el paciente tiene presencia de enfermedades crónicas, otras enfermedades crónicas, o si el paciente fue hospitalizado recientemente o está enfermo ahora mismo en el momento que el doctor lo está viendo, o si el paciente está tomando medicamentos, por ejemplo, prednisona, que sube el azúcar, cosas así. También es importante mencionar también que estos niveles entre comillas normales no son los mismos para todo el mundo. Así que todo depende del paciente y todo depende de lo que escoge el doctor. Porque existe también algunos pacientes que llevan con la diabetes descontrolada mucho tiempo y por tanto el cerebro se vuelve a acostumbrar a esos niveles altos que normalmente tú no quieres ver un paciente en ellos. Y si tú le das mucha terapia, mucha insulina y empiezas a ponerle el azúcar normal en donde los doctores quieren verlo, puede causar que el paciente tenga muchos episodios de azúcar baja y ponerlo en el lado extremo donde también le pueden causar daño al paciente. Así que por eso es que digo que estos niveles son normales de azúcar. Si su cliente le pregunta sobre dónde se supone que el paciente, que él esté, usted le puede decir, normalmente se supone que sea entre 70 a 130 y después de que usted coma, 2 horas después de que usted coma, se supone que esté en menos de 180, pero todo depende de lo que el doctor le dijo a usted. ¿Qué le dijo el doctor a usted? No me acuerdo. Pues la próxima vez que vea al doctor le pregunta y apúntelo y entonces así sabe. Ok, ahora vamos a hablar sobre algunos síntomas de hiperglucemia. Hiperglucemia significa azúcar alta, niveles de azúcar en la sangre altos. Así que síntomas de esto puede ser orinar frecuentemente, tener dolor de cabeza o de estómago, sentir una debilidad en general y también las personas pueden notar que las heridas están sanando lentamente. Pueden también tener visión borrosa, pueden tener sed y hambre extrema y pueden tener la piel seca. El problema con esto es que también las personas cuando tienen tienen hipoglucemia, o sea, tienen niveles bien bajos de azúcar, que es bien peligroso para el cerebro, pueden también experimentar algunos de estos síntomas. Pues, si la persona tiene hipoglucemia o niveles bien bajos de azúcar en la sangre, la persona también puede estar teniendo visión borrosa y la persona también puede estar teniendo una debilidad general. La persona también puede tener dolor de cabeza y puede también sentirse nervioso, estar temblando mucho, puede perder hasta el conocimiento y Dios no lo quiera, pero también puede entrar en una coma causada por niveles bien bajos de azúcar. La persona puede perder el conocimiento completo.
Así que ahora vamos a hablar de los medicamentos comúnmente utilizados para la diabetes. Quisiera mencionar que esta tabla solamente contiene los nombres de los medicamentos en inglés. Por lo tanto, es posible que su paciente reconozca el medicamento por insulina en lugar de insulin en inglés. Otro ejemplo es que el medicamento, por ejemplo, hay uno que se llama glucophage o metformin. El medicamento en español se dice metformina. Así que esta lista no contiene esos nombres en español y tampoco incluye todos los medicamentos utilizados para tratar la diabetes. Pero yo los separé por los medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Así que tienen las insulinas aquí, más tienen varios medicamentos que se toman por boca. ¿Cómo se monitorea la diabetes? Se empieza con un examen que se llama el A1C. Es un examen de laboratorio que las personas con diabetes se hacen cada 3 meses para evaluar cuán controlada ha estado el azúcar en los pasados 3 meses. Una vez el azúcar está controlada, el doctor puede escoger hacerle este examen de A1C menos frecuentemente, como cada 6 meses. El medidor de glucosa es el número 2. Eso es una herramienta muy poderosa para los pacientes y los proveedores de salud para saber cuán controlada está el azúcar día a día. Esta herramienta se utiliza para decidir qué cambios se debe de hacer en el tratamiento de una persona en la diabetes. Las personas con diabetes tipo 1 deben de estar midiéndose el azúcar al menos 4 veces al día. Por la mañana levantarse, antes de desayunar, antes de almorzar, antes de cenar y antes de acostarte a dormir. Personas con diabetes tipo 2 se deben de verificar el azúcar al menos 2 veces a la semana. Las imágenes de la derecha ilustran algunos de los medidores comúnmente utilizados. El que es adherido en el brazo se llama Freestyle Libre. Es un medidor de glucosa continuo. Esto significa que le miden los niveles de glucosa en la sangre constantemente. Y cada sensor dura 14 días. Con esta tecnología las personas generalmente no necesitan verificarse el azúcar pinchándose los dedos. Y es bastante económico. Muchas aseguranzas los cubren. Puede costear entre 40 a $75 al mes. He tenido muchos pacientes en ese medidor de glucosa continuo y de verdad que han hecho unos cambios bien drásticos, simplemente porque no tienen que estar pinchándose los dedos todo el tiempo. Ahora quisiera mencionar que los niveles altos y bajos de azúcar son muy peligrosos. Personas con diabetes deben de estar monitoreándose cuán frecuentes están teniendo niveles altos y niveles bajos de azúcar y en qué momento del día están sucediendo. Esta información es clave y necesaria para establecer patrones en el estilo de vida de la persona que pueden estar descontrolando la diabetes. Por ejemplo, la actividad física, la dieta, etc. Así que, ¿cómo usted puede ayudar? Pues puede utilizar estas preguntas en la caja anaranjada para identificar áreas donde quizás su cliente necesite ayuda. Y esta caja anaranjada va a seguir presentándose durante toda la presentación. Sepa que estas son preguntas que usted puede hacer dada al tema que estamos discutiendo en ese momento para usted asesorarse de que su paciente o su cliente está debidamente cubierto en el área de salud. Ahora vamos a hablar de la hipertensión. Hipertensión significa presión alta. La presión alta es una enfermedad caracterizada por la presión sistólica y o diastólica elevada. Y la imagen de la izquierda demuestra estos números. Así que el número de arriba en la máquina es el sistólico y es el número que usted ve ahí, 138. El número de abajo, el 85, es el diastólico. Existen varios factores que afectan la presión, entre ellos medicamentos, ansiedad, estrés, sal, fumar, café y enfermedades como problemas de la tiroides y la diabetes. La presión alta
Causa múltiples complicaciones en el cuerpo, como ruptura en las venas y en las arterias. También puede causar problemas en el cerebro, en los ojos, en los riñones y en los vasos sanguíneos. También puede causar fallos en el corazón y un corazón agrandado. Esto pasa porque el corazón se considera un músculo y si una persona tiene la presión alta, el corazón está trabajando demasiado y se agranda y tiene menos espacio adentro para guardar la sangre. Esto es lo mismo que si usted trabajaría un músculo en un gimnasio y te pongas fornido y después de ir por unos meses y alzar pesas. Lo mismo pasa con el corazón. La hipertensión es una enfermedad silenciosa porque las personas pueden tener la presión peligrosamente alta y no sentir ningún síntoma, al menos de que se verifique la presión. Por tanto, muchas personas no son adherentes a sus medicamentos porque piensan que están bien y no necesitan el medicamento. Es por eso que si escuchas a alguien, un cliente, decir algo parecido a esto, debes de referirlo a un farmacéutico. Tener la presión alta por un tiempo prolongado puede causar un ataque al corazón, aneurismas, derrames cerebrales, etc. ¿Qué son síntomas de la hipertensión? Normalmente la presión debe estar por debajo de 130/80. Como mencioné anteriormente con lo de la diabetes, el doctor puede escoger un nivel de presión distinto que él quiere ver al paciente en esa área. Así que el doctor puede decir, no, usted es un poquito más de mayor de edad, tiene más riesgos de tener caída y tener hipotensión, que quiere decir niveles bajos de la presión, que son peligrosos. Así que yo quiero que tu presión esté entre 140 a 150 y el número diastólico que esté en menos de 90. Los doctores pueden escoger otro valor dado factores específicos del paciente como es la edad y presencia de otras condiciones y puede decidir, pues yo quiero que tu presión esté en 140/90. Como mencioné anteriormente, generalmente las personas con presión alta no tienen síntomas. Si la persona empieza a sentir síntomas de dolor de pecho, sentir que no puede respirar bien mientras está sentado, descansado, o si está reteniendo fluido en las extremidades, como hinchazón en las piernas o en las manos, todo esto puede ser indicativo de problemas más severos del corazón, que ponen a la persona en riesgo a tener un ataque del corazón o un derrame cerebral. Si las personas tienen debilidad repentina de la cara o el brazo o la pierna, especialmente de un lado del cuerpo nada más, o si tiene confusión o dificultades repentinas para hablar o entender, o problemas súbitos de la vista, como oscurecimiento o pérdida de visión en uno o ambos de los ojos, o si la persona tiene mareos o problemas repentinos con el equilibrio o la coordinación, o caminando o moviéndose, o dolores de cabeza muy fuertes y repentinos que no sabe la causa, definitivamente tiene que ir a ver a un doctor, porque puede ser que la persona esté teniendo un derrame cerebral o un ataque del corazón o un infarto. Nuevamente quisiera mencionar que esta tabla solamente incluye nombres de medicamentos en inglés. Su cliente puede reconocer el nombre del medicamento en español y no el de inglés. Por ejemplo, hydrochlorothiazide en español se dice hidroclorotiazida. Clonidine en español se dice clonidina y furosemide en español se dice furosemida. Estos son los medicamentos comúnmente utilizados para tratar la hipertensión o la presión alta. Y dada la complicidad de la enfermedad de hipertensión, es difícil controlar la presión con solamente un medicamento. Por lo tanto, es muy común ver a una persona con más de un medicamento para tratar la presión.
pues cada uno puede puede trabajar en bajar la presión de una manera distinta. La clase de bloqueadores de beta trabajan en el corazón. Los ACE inhibitors y los diuréticos trabajan en el riñón, etc. ¿Cómo se monitorea la presión alta? Las personas con presión alta deben de monitorearse la presión en sus hogares utilizando un medidor de presión arterial. El medidor se puede comprar en cualquier farmacia de comunidad o tiendas como Walmart. Al lado izquierdo ves un medidor de presión arterial comúnmente utilizado. Es bien importante que las personas sepan cómo medirse la presión arterial. Y al final de esta presentación incluí una ilustración de cómo es la manera correcta de medirse la presión. Cosas como tomar cafeína 30 minutos antes de medírsela pueden hacer que el número de la presión esté falsamente elevado. Medirse la presión en la casa es generalmente mejor que medirse la presión en la oficina de un doctor. Pues existe algo que se llama la hipertensión de bata blanca o white coat hypertension en inglés. Y literalmente significa que ves a alguien en una bata blanca, un doctor, un farmacéutico o una enfermera, y tu presión sube. Pues te pones nervioso, estás ansioso porque tienes miedo de recibir malas noticias, etc. Es por eso que si la persona se mide la presión en la casa, debe de mantener un diario con los números y compartir su diario con el doctor para que vea cómo la presión ha estado mientras el paciente está fuera de la casa, en su casa, fuera de la oficina, disculpa, en su casa, en el diario vivir. La sal en la comida puede subir la presión arterial. También puede hacer que los medicamentos que el paciente esté utilizando, como los diuréticos, no funcionen bien. Es por eso que se recomienda que las personas no consuman más de 1500 miligramos de sal al día. Deben evitar comer comida enlatada, comer comida preparada y comer mucho afuera, en restaurantes, etcétera, porque tienen mucha sal que no puedes ver, porque obviamente usted no fue la persona que lo cocinó. Y mucha sal le da más sabor, que es lo que a las personas les gusta, pero también es detrimental para las personas con hipertensión. ¿Cómo usted puede ayudar a sus clientes con presión alta? Utilizando estas preguntas en la cajita anaranjada para identificar áreas donde nosotros podemos ayudar. Hiperlipidemia significa colesterol alto. Hiperlipidemia ocurre cuando tienen mucha grasa en la sangre. Así que eso quiere decir colesterol o triglicéridos. Esta grasa es bien pegajosa y se adhiere a las arterias y producen depósitos grasosos. Este depósito grasoso en las arterias causa inflamación, que previene que el oxígeno se transporte correctamente al corazón. Por consecuencia, el músculo del corazón se empieza a deteriorar. Con el tiempo, las arterias se convierten más y más obstruidas, con más tejido muerto. Ambos pueden causar un ataque del corazón o un derrame cerebral, así como dolor de pecho, infarto del corazón y otras complicaciones. Un derrame cerebral es cuando el suministro de sangre que llega al cerebro es interrumpido o reducido y hace que el tejido del cerebro no reciba suficientes nutrientes y oxígenos. Las células del cerebro comienzan entonces a deteriorarse y a morirse en cuestión de minutos. En palabras simples, un coágulo obstruye las arterias que suministran sangre al cerebro y el cerebro no recibe entonces suficiente sangre con nutrientes y oxígeno. Por consecuencia, las células y los tejidos del cerebro comienzan a morirse en cuestión de minutos. Hiperlipidemia también es una enfermedad silenciosa en la mayor parte, ya que usted no va a sentir que tiene el colesterol alto. Cuando una persona tiene el colesterol alto por varios años, los depósitos grasosos se convierten cada vez más y más grandes y la obstrucción en las arterias cada vez se hace más y más grande.
Las personas pueden empezar a sentir dolores de pecho, etcétera, ya cuando están en una etapa mucho más avanzada y más severa de la hiperlipidemia. Usted puede saber si tiene el colesterol alto con un examen de laboratorio que se llama panel de lípidos. Los síntomas de colesterol alto, también se llama hiperlipidemia, generalmente son ningunos, como había mencionado anteriormente, pero si los tiene, puede ser dolor de pecho, calambre en la pantorrilla mientras camina, puede ser un ataque del corazón o un derrame cerebral. Los medicamentos comúnmente utilizados para tratar el colesterol alto son las estatinas, lo que dicen en inglés statins, así que Socor, Mevacor, Crestor, Lipitor. Hay muchas personas que no les gusta tomarse estos medicamentos porque les dan dolores de músculo, pero nosotros podemos tratar distintas dosis, podemos tratar distintos medicamentos y ver si eso le ayuda, pero estos son los medicamentos más claves que ayudan a prevenir y hay mucha data científica que nos demuestra que estos medicamentos son los mejores para prevenir que un paciente tenga un ataque del corazón, un derrame cerebral en un futuro. ¿Cómo se monitorea el colesterol alto o la hiperlipidemia? Pues la persona se hace un panel de lípidos frecuentemente. Yo no estoy segura cada cuán frecuentemente se lo tienen que hacer. Todo depende de cuánto el doctor quiere reducir el colesterol y cuán frecuentemente quiere hacerle el examen. Pero ese examen de laboratorio se debe hacer por el doctor y usualmente se hace un examen al principio, se comienza una estatina y después se hace un laboratorio cierto tiempo después para asegurarse de que el colesterol mejoró luego de que el paciente empezó a tomarse la estatina. También mantener una dieta saludable para el corazón puede ayudar a monitorear y ayudar a mantener el colesterol más bajito. Así que, ¿cómo usted puede ayudar a clientes que tienen el colesterol alto? Preguntando esas preguntas otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un panel de lípidos para verificar sus niveles de colesterol en la sangre? ¿O cuántas veces al mes usted diría que se le olvida tomarse la estatina? ¿Ha sentido de calambre en los músculos que no es relacionado a hacer ejercicio? Esa pregunta ahí, me acabo de dar cuenta de que la escribí mal. ¿Ha sentido calambre en los músculos que no es relacionado a hacer ejercicio? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer, porque si siente calambre en los músculos porque está haciendo ejercicio, sabemos definitivamente que está sintiendo los calambres en los músculos porque está haciendo ejercicio. Ahora, si está teniendo calambre y no son relacionados a hacer ejercicio, o el paciente no ha hecho ejercicio, no está tan activo físicamente, pues entonces puede ser un efecto secundario de la estatina. Ahora vamos a hablar de la depresión y de la ansiedad. La definición de depresión son el sentimiento persistente de tristeza y de sentirse que no hay esperanza o perder interés en hacer actividades que las personas anteriormente habían disfrutado. Puede ser causado por muchos factores o una combinación de muchos factores. Por ejemplo, química en el cerebro, que tiene un imbalance, no tiene balance de ciertos químicos en el cerebro. Puede ser causado por el estrés o la ansiedad. Y esos serían los más importantes que para mí. La ansiedad está definida en la próxima slide. Así que la ansiedad se define por, la ansiedad generalizada se define por tener ansiedad o miedo excesivo, dificultad controlando dicho miedo, o tener otros síntomas como la sensación de que estás intranquilo, fatigado, no te puedes concentrar bien, estás irritable, tienes tensión en los músculos o tienes problemas durmiendo. Así que para la ansiedad, pues tienes que tener un pensamiento de que algo malo va a pasar. Y esto es la mayoría de los días por
por lo menos 6 meses. Eso es ansiedad generalizada. Los síntomas de depresión pues son los que están aquí a mano izquierda. Un estado de ánimo depresivo, tiene poco interés, tiene mucho sueño o poco sueño, tiene poca energía, tiene un sentimiento de que se siente inútil, o se odia a sí mismo, o tiene mucha culpa a sí mismo, no se puede concentrar bien y tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otras personas. Estos son los medicamentos comúnmente utilizados para tratar la depresión o la ansiedad. Les repito que los nombres están en inglés y los pacientes pueden reconocer estos medicamentos en español, así que puede también buscar cómo se dice sertraline en español. Yo creo que se llama sertralina, entre otros. Entonces hay otros medicamentos que se utilizan para ansiedad, que yo no incluí aquí. Los que se usan para ansiedad que están incluidos en esta tabla, mayormente son los benzodiazepines. So, los que terminan en Solam, Xanax, Alprazolam, Valium, Diazepam, Lorazepam. Esos son medicamentos que se usan para la ansiedad. ¿Cómo se monitorea la depresión y la ansiedad? Los pacientes empiezan a sentir que sus síntomas de depresión están mejorando luego de que están tomando los medicamentos por 4 semanas consistentemente. De hecho, la persona se puede sentir un poquito peor, un poquito más ansioso, más deprimido las primeras 4 semanas que está tomándose el medicamento, porque así es que trabaja el medicamento. El cerebro se tiene que acostumbrar al medicamento nuevo y se toma aproximadamente 4 semanas para acostumbrarse a eso. También se puede monitorear la presión y la depresión y la ansiedad por los pensamientos suicidas o homicidas. Así que es muy importante la adherencia en las personas que tienen depresión y ansiedad. ¿Cómo usted puede ayudar como promotor de salud? Pues haciendo estas preguntas. ¿Ha pensado hacerse daño a usted u otras personas? ¿Siente que este medicamento la está ayudando? Etcétera. Ahora vamos a hablar de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Esto es lo que también se llama en inglés GERD o heartburn. Lo que pasa en la enfermedad del reflujo gastroesofágico es, por una persona saludable, tiene el estómago normal, la puertita que se llama el esfínter, está cerrada. Así que el paciente come, la comida pasa por el esófago, entra al estómago y una vez entra al estómago, el esfínter está cerrado y mantiene esa comida dentro del estómago. Ahora, una persona que tiene problemas de la acidez o tiene GERD o tiene reflujo gastroesofágico, la persona tiene el esfínter abierto, así que la persona come, la comida pasa por el esófago, entra al estómago, pero entonces el esfínter se queda abierto. Entonces la comida que se supone que se queda en el estómago empieza a como que a repetirse, empieza como a subir otra vez por el esófago cuando no se supone que está haciendo eso. Entonces la persona siente como que un calentón en el pecho, una acidez en el pecho, siente que está repitiendo la comida, etc. Síntomas de enfermedad de reflujo gastroesófago. Yo hablé un poquito de esto en el slide anterior, pero voy a hablar ahora otra vez. Tiene una sensación ardiente en el pecho, tiene dolor en el pecho, tiene sensitividad a algunas comidas o líquidos. O sea, definitivamente ve una comida, por ejemplo, una salsa de tomate, comidas que son bien acídicas como habichuelas con salsa de tomate, etcétera, o ajo, y dice, uy, esas sí que no me las puedo comer porque me dan un malestar en el estómago. Así que las personas pues sienten que tienen una sensibilidad a algunas comidas en específico. Las personas también pueden tener gas y pueden tener hinchazón y pueden producir saliva excesivamente. Hay algunos factores que pueden promover o provocar la acidez. Por ejemplo, ajo,
comida que es bien picante, la salsa de tomate, el chocolate, el ketchup, el vinagre, la mostaza, el café, el té, etcétera. Hay unos medicamentos que se utilizan para tratar la acidez estomacal. Existen dos. Está ranitidina, que también se llama Zantac, está Pepcid y está cimetidina. Cimetidina no se usa casi nada. La mayoría vas a ver las personas o en Zantac o en Pepcid. También vas a ver muchas personas con esomeprazol o pantoprazol o Prilosec, que es omeprazol. Pero trabajan de una manera distinta a las de ranitidina. Por eso los tengo clasificados con distintos colores. ¿Cómo monitorear la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Evitando episodios de acidez estomacal para disminuir entonces el riesgo de complicaciones de tal condición. Cada vez que una persona come comidas que son que ofenden al estómago o provocan acidez en el estómago, básicamente causan una irritación en el estómago y se le hace bien difícil al estómago recuperarse si la persona sigue provocando acidez al estómago varias veces al día. Entonces, el problema es que el estómago está tan irritado que puede hasta provocar perforaciones en el estómago y que úlceras en el estómago, etcétera. Así que la persona debe de evitar comidas o factores que provoquen acidez. Así que manteniendo un diario para monitorear los episodios de acidez y la comida que está provocando esa acidez es bien clave, bien importante en las personas que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora vamos a hablar del asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son dos enfermedades crónicas completamente distintas, pero voy a hablar de ambas en conjunto. Pero sepa bien que el asma es más intermitente, mientras que la persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el COPD, es una enfermedad más crónica, así que está todo el tiempo constante. La persona tiene problemas respirando constantemente, o sea, y tiene problemas en la vía respiratoria, todo el tiempo respirando. Existen varios factores que provocan el asma o empeoran el COPD. La más importante de todas es fumar. Muchas personas que fuman por un tiempo prolongado terminan teniendo problemas de COPD. Y el ejercicio puede inducir el asma, cosas que están en el ambiente, por ejemplo, el polvo, el hongo, contaminación ambiental o los animales también pueden causar que una persona tenga un episodio de asma. Existen varios medicamentos comúnmente utilizados para tratar el asma o el COPD. Entre ellos está el albuterol, que es el que más comúnmente se ve. También está Montelukast, que es para tratar más como que alergias que son de episodios, no pasan a través de todo el año. También está budesonide, que también se llama Pulmicort. Entonces también aquí incluye algunos medicamentos que se utilizan para tratar la COPD. Por ejemplo, Arcapta, Advair, Spioto, etc. ¿Cómo se monitorea el asma o el COPD? Definitivamente la persona debe tener las vacunas de la influenza y neumonía. La influenza. La vacuna de la influenza se supone que la persona se la ponga al año, todos los años. Y la de neumonía, dependiendo de los factores y de otras enfermedades crónicas que la persona tiene, tiene que tener ciertas dosis en específico, pero
Si usted refiere al paciente al farmacéutico, el farmacéutico se puede asegurar de que el paciente está al día con las vacunas. También el asma y el COPD se puede monitorear con el uso del inhalador. Así que si la persona está usando mucho el albuterol, de que más de 4 veces a la semana, puede ser que su asma está descontrolada. Así que usando el plan de acción de asma, la persona puede estar monitoreando sus síntomas y puede asegurarse de que sus síntomas están en el área verde, en la zona verde, que todo va bien, en la zona amarilla, que es la área de precaución, que quiere decir ten cuidado, monitorea tus síntomas y asegúrate de que no estás yéndote a la zona roja, que es la de emergencia. Eso significa que la persona está respirando fuerte y rápidamente, no puede hacer actividades habituales, tiene una dificultad caminando o hablando, o el medicamento de rescate, que es el albuterol, no le está ayudando a la persona. También la adherencia. Existe un medicamento que la persona tiene que usar como mantenimiento, o sea, para mantener el asma controlado o el COPD controlado. Ese medicamento se supone que el paciente lo está usando todos los días, tenga síntomas de asma o no tenga síntomas de asma. Ese medicamento se supone que lo use todos los días. Ahora bien, el albuterol, que es el medicamento de rescate, se supone que el paciente lo está usando nada más cuando sea necesario, cuando necesite respirar, que tenga problemas de respiración aguda. Entonces, también el paciente debe evitar factores que provoquen un ataque de asma o que empeoren el COPD. Hay muchos factores que no se pueden evitar, por ejemplo, factores ambientales. Si el paciente vive en un área cerca de una fábrica, eso quizás tú no le puedes decir al paciente que se mude a otra área, pero sí quizás le puedes decirle al paciente que mantenga las ventanas cerradas, que mantenga el aire, mantenga el aire de la casa limpio, etcétera. Que no use perfumes o no tenga animales en la casa. Si el paciente cree que uno de los agentes que ofende o que causa esa asma es un animal, etcétera. Es importante que el paciente se ponga las vacunas, que es lo que ya había mencionado anteriormente, porque las personas que tienen asma o COPD están mucho más a riesgo de que tengan problemas de enfermedades respiratorias, por ejemplo, que tengan mucho catarro, tengan mucha gripe, tengan enfermedades virales, muchas bacterias, neumonía, etcétera, en el área respiratoria, porque pues tienen una inflamación crónica en las vías respiratorias. Así que manteniéndose al día con las vacunas de la influenza, que es una de las enfermedades respiratorias, y la neumonía, pues protegen al paciente de estas dos enfermedades crónicas que pueden causar que el paciente termine en el hospital, hospitalizado por mucho tiempo. Así que si lo protege, ¿por qué no usarlo? ¿Cómo usted puede ayudar como promotor de salud? Preguntándole al paciente si tiene un plan de acción de asma. Si no lo tiene, refiéralo a un farmacéutico, refiéralo a un doctor para que le hagan un plan de asma y ayuden al paciente a monitorear la condición. También preguntándole si puede costear los gastos de un inhalador. Hay muchos inhaladores que cuestan bastante dinero. Si el paciente no tiene aseguranza y no puede pagar el inhalador, créeme que va a tener problemas de adherencia, créeme que va a tener el asma o el COPD descontrolado. Así que esos son áreas donde nosotros los farmacéuticos podemos ayudar. Y que usted como promotor de salud puede ayudar al paciente a conectar al paciente con los doctores y las personas necesarias para poder proveerle un inhalador. También, si la persona fuma, pues le preguntaría, ¿estás interesado en dejar de fumar? Puede también preguntarle al paciente si quisiera repasar con un farmacéutico cómo utilizar un inhalador. Muchos pacientes que necesitan revisar el uso de los inhaladores porque no saben cómo utilizarlo, así que asesorándose de que tiene una buena técnica puede ayudar a la adherencia y puede ayudar a mantener el asma y la COPD
controlado. Eso es todo lo que tenía para ustedes. Si tienen alguna pregunta acerca de la presentación, pueden enviarle un email a un correo electrónico a Carrie Chapskin, que ella es la persona encargada de conectarlos a ustedes con alguna información relacionada a los farmacéuticos, o si usted tiene alguna pregunta sobre yo identifiqué este problema en esta persona, pero no estoy segura de dónde lo tengo que conectar, enviar un mensaje a Carrie Chapskin y ella le puede ayudar más sobre eso. Pero muchas gracias por su atención y que tenga un bonito resto del día.